Estás loca, mamá. Completamente loca. Las palabras de Elena resonaron como cuchillos en el comedor mientras todos guardaban silencio. Mi propia hija, mi sangre, me señalaba con el dedo frente a toda la familia en el día que conmemorábamos a Antonio. Sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Yo, Catalina Castro, viuda respetable del barrio Salamanca, a mis 73 años, siendo tratada como una demente. Lo que ellos no sabían es que mi mente estaba más lúcida que nunca, y que guardaba un secreto que podría destruirnos a todos. El reloj de pared marcaba las 9:30 de la noche cuando todo explotó. Habíamos terminado de cenar el cocido madrileño que preparé con tanto esmero, como a Antonio le gustaba. 10 años sin él y seguía cocinando sus platos favoritos en su cumpleaños. La mesa estaba preciosa, con la vajilla de porcelana que nos regalaron cuando nos casamos y las copas de cristal de Bohemia que compramos en aquel viaje a Praga. Estábamos todos, mis 3 hijos, Carlos con su esposa Pilar, Javier que vino solo como siempre desde Barcelona, y Elena con su marido Miguel, además de mis nietos. La pequeña Lucía, hija de Carlos, me ayudó a servir el postre, una tarta de Santiago como las que hacía mi madre. Fue entonces cuando mencioné aquella fotografía, la del verano del 75 en Cádiz. La guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto con las cartas de tu padre, dije mirando a Elena. Pero ya no está ahí. Alguien la ha cogido. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Vi cómo Elena y Miguel intercambiaban miradas. Mamá, otra vez con eso, suspiró Elena. Nadie ha cogido tus cosas. Las habrás guardado en otro sitio y no te acuerdas. Sé perfectamente dónde guardo mis cosas, respondí con firmeza. Esa foto estaba allí hace 3 días. Y también han desaparecido mis pendientes de perlas y el reloj de tu padre. Miguel tosió incómodo y se sirvió más vino. Carlos miraba su plato, evitando el conflicto como siempre. Javier, mi hijo mediano, intentó mediar. A lo mejor María, la asistenta, los ha cambiado de sitio al limpiar, sugirió. ¿María? ¿La misma que lleva viniendo 30 años a esta casa? Ella jamás tocaría mis cosas sin permiso, respondí indignada. Fue entonces cuando Elena dejó caer su servilleta sobre la mesa con fuerza y me miró fijamente con esos ojos tan parecidos a los míos, pero ahora fríos como el hielo. Estás loca, mamá. Completamente loca. Primero fueron las llaves que supuestamente te robaron, luego el dinero del jarrón, después las cartas de papá, y ahora esto. Siempre acusando a todo el mundo. Ya no sabemos qué hacer contigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El comedor quedó en silencio absoluto. Hasta los niños, que normalmente no prestan atención a las conversaciones de adultos, levantaron la vista de sus móviles. La pequeña Lucía me tomó la mano por debajo de la mesa. Elena, por favor, no hables así a mamá, intervino Javier, siempre el pacificador. ¿Tú también vas a defenderla? ¿No ves que cada vez está peor? La semana pasada llamó a Carlos a las 3 de la madrugada diciendo que había alguien en su casa, y no había nadie. No me defendí. Era cierto que había llamado a Carlos aquella noche. Había escuchado ruidos en el despacho, el sonido inequívoco de cajones abriéndose. Cuando Carlos llegó, efectivamente no había nadie, pero la ventana estaba entreabierta y los papeles de Antonio revueltos. Nadie me creyó. Quizás deberíamos hablar de esto en otro momento, sugirió Pilar, la esposa de Carlos, siempre tratando de mantener las apariencias. ¿Qué otro momento? Cuando acabe internada en urgencias por dejarse el gas abierto, respondió Elena mordaz. Yo nunca me dejaría el gas abierto, exclamé, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Llevo cocinando desde los 12 años. Mamá, la semana pasada María encontró los fuegos encendidos cuando llegó por la mañana, dijo Carlos suavemente, traicionándome también. Algo no cuadraba. Yo nunca había dejado el gas abierto. Nunca. En 60 años cocinando, jamás había cometido ese error. Es hora de hablar claramente, continuó Elena, mirando a sus hermanos. Mamá necesita ayuda profesional. No puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Es peligroso para ella. Miguel asintió con gravedad fingida, mientras apretaba la mano de Elena. Hemos estado investigando residencias, Catalina,
dijo con esa voz melosa que siempre utiliza cuando quiere conseguir algo. Hay una en Pozuelo, preciosa, con jardines y actividades. Sería perfecto para ti. Una residencia, casi me ahogué con la palabra. ¿Queréis encerrarme en un asilo? Esta es mi casa. Aquí he vivido toda mi vida con vuestro padre, aquí os he criado a todos. Mamá, no es un asilo, intervino Carlos. Son apartamentos asistidos. Tendrías tu independencia, pero con personal médico cerca por si ocurre algo. Me levanté de la mesa, temblando. No de miedo, sino de rabia. No pienso irme de mi casa. Estoy perfectamente capacitada para vivir sola. Lo que está pasando aquí es otra cosa. Elena puso los ojos en blanco, exasperada. ¿Qué está pasando según tú, mamá? ¿Hay una conspiración contra ti? ¿Todos queremos rogarte? No todos, respondí, mirando directamente a ella y a Miguel. Pero alguien está moviendo mis cosas, alguien está entrando en mi habitación cuando no estoy, alguien intenta hacerme parecer confundida. Miguel se levantó bruscamente, tirando la copa de vino sobre el mantel blanco. La mancha roja se extendió como sangre. Esto es ridículo. No vamos a seguir escuchando estas acusaciones. Vámonos, Elena. Sé que esta casa vale mucho dinero, continué, ignorándolo. 3 pisos en pleno barrio de Salamanca. Un bocado muy apetecible para alguien con problemas económicos, ¿verdad, Miguel? La cara de mi yerno se transformó, pasando del falso dolor a la ira contenida en segundos. ¿Qué estás insinuando, Catalina? Nada, respondí con calma estudiada. Solo constato hechos. Desde que empezaron vuestros problemas con el banco, mis confusiones han aumentado considerablemente. Mamá, ya basta, gritó Elena, poniéndose de pie también. Javier, siempre el más sensato, intentó calmar los ánimos. Creo que todos estamos algo alterados. Ha sido un día emotivo, recordando a papá. Quizás deberíamos dejarlo por hoy y hablar en otro momento. Carlos asintió, aliviado por la intervención de su hermano. Pero yo no había terminado. Podéis intentar hacerme pasar por loca, dije con voz clara, mirándolos a todos. Podéis mover mis cosas, esconder mis medicinas, incluso dejar el gas abierto cuando yo no estoy en casa. Pero no voy a irme de aquí. Y no voy a permitir que me robéis lo que vuestro padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Lucía, mi pequeña nieta de 15 años, apretó mi mano con más fuerza bajo la mesa. En sus ojos vi algo que me dio esperanza, ella me creía. Esa noche, después de que todos se marcharan entre miradas incómodas y despedidas tensas, cerré todas las puertas con llave. Por primera vez en mi vida, coloqué una silla contra el pomo de mi dormitorio antes de acostarme. Mientras miraba el lado vacío de la cama matrimonial, donde Antonio solía dormir, susurré a la oscuridad. Ay, Antonio, si supieras lo que están haciendo. Si supieras el secreto que he guardado todos estos años para protegerlos. Pero quizás ya sea hora de que la verdad salga a la luz. Apagué la luz, pero mantuve los ojos abiertos en la oscuridad. Esta guerra apenas comenzaba, y yo, Catalina Castro, no iba a rendirme sin luchar. Después de aquella cena desastrosa, no pude dormir en toda la noche. Me levanté antes del amanecer y me acerqué al aparador del salón donde guardamos los álbumes familiares. Abrí el más antiguo, forrado en terciopelo azul, regalo de bodas de mis padres. Allí estábamos Antonio y yo, jóvenes y radiantes, frente a la iglesia de San Jerónimo el Real. Él con su traje oscuro y yo con el vestido de novia que había pertenecido a mi madre. 52 años han pasado desde aquel día, y parece que fue ayer. Esta casa en el barrio Salamanca ha sido testigo de toda nuestra historia. La compramos en 1965, cuando Antonio consiguió el puesto de director en el banco. Era un piso señorial en un edificio de 1920, con techos altos, molduras y suelos de mosaico hidráulico. Por aquel entonces, con sus 5 habitaciones, nos parecía enorme para nosotros dos solos. Lo llenaremos de niños, me decía Antonio mientras me abrazaba en el balcón desde el que se veía el Parque del Retiro en la distancia. Y vaya si lo llenamos. Carlos llegó primero, en 1967. Recuerdo aquella noche de parto en la clínica La Concepción como si fuera ayer.
Antonio caminando nervioso por los pasillos, fumando un cigarro tras otro hasta que la enfermera salió con nuestro pequeño envuelto en una manta azul. Es un varón, señor Castro, y está perfectamente sano. La cara de Antonio. Dios mío, jamás he visto tanta felicidad en el rostro de un hombre. Javier vino 2 años después. Un parto más complicado, 36 horas de dolores que me hicieron jurar que no tendría más hijos. Pero era tan hermoso, con esos ojos grandes y curiosos, que el dolor se olvidó en cuanto lo pusieron en mis brazos. Antonio estaba igualmente emocionado, aunque recuerdo que comentó: «Este va a ser un rebelde, Cata, mira cómo nos ha hecho sufrir para venir al mundo». Y no se equivocó. Javier siempre fue diferente. Mientras Carlos seguía todos los pasos que su padre esperaba, buenas notas, carrera de derecho, trabajo en el mismo banco, Javier soñaba con ser artista. Pelearon tanto por eso, hasta que finalmente Antonio aceptó que estudiara Bellas Artes, con la condición de que hiciera también una carrera de provecho. Acabó estudiando también arquitectura, y hoy tiene un prestigioso estudio en Barcelona. Supongo que, a su manera, los dos ganaron. Y luego vino Elena. Mi pequeña Elena. Nunca olvidaré la cara de Antonio cuando le dije que estaba embarazada por tercera vez, en 1973. No fue la explosión de alegría de las veces anteriores. Hubo algo en sus ojos, una sombra de preocupación que entonces no entendí. ¿Estás segura, Catalina?, me preguntó, y yo interpreté que se refería a mi edad. Ya tenía 38 años, un embarazo de riesgo para la época. Completamente segura, le respondí. Este bebé nacerá y será tan maravilloso como sus hermanos. Elena nació en una tarde de tormenta, el 17 de septiembre de 1973. Cuando la comadrona la puso en mis brazos, supe que era especial. Tenía una belleza diferente a la de sus hermanos, con una mata de pelo negro que contrastaba con el rubio de Carlos y Javier, y unos ojos verdes como los de María, mi hermana. Antonio la quiso, por supuesto. ¿Cómo no querer a esa niña tan preciosa, tan inteligente, tan llena de vida? Pero nunca la miró como a los chicos. Había siempre una distancia, un muro invisible que, por más que lo intentó, nunca logró derribar completamente. Elena lo notaba, claro. Los niños perciben esas cosas aunque no las entiendan. Quizás por eso siempre buscó su aprobación con tanto ahínco, sacando las mejores notas, siendo perfecta en todo lo que hacía. Fueron años felices, a pesar de todo. Los domingos íbamos a misa a las Salesas y después paseábamos por el Retiro. Los veranos en nuestra casa de Cádiz, donde Antonio enseñó a nadar a los 3. Las navidades reunidos alrededor de la mesa grande, cantando villancicos después del turrón. Las celebraciones cuando Carlos se licenció con honores, cuando Javier ganó su primer concurso de arquitectura, cuando Elena entró en la universidad para estudiar económicas, siguiendo los pasos de su padre a pesar de que su pasión era la literatura. Antonio era estricto pero justo. Un hombre de principios firmes, católico devoto, trabajador incansable. Me amó profundamente, a su manera seria y contenida, propia de los hombres de su generación. Cada aniversario me regalaba una joya, pequeña pero significativa. Para que siempre recuerdes que mi corazón te pertenece, me decía mientras me colocaba un colgante o unos pendientes. El reloj que ahora ha desaparecido fue su último regalo, por nuestras bodas de oro. No vi venir su muerte. Nadie la vio venir. Antonio siempre había sido fuerte como un roble. Nunca enfermaba, apenas un catarro de vez en cuando. Aquel día, un martes de octubre, se levantó como siempre a las 7, desayunamos juntos, le preparé su café con leche y sus tostadas con aceite y tomate. Me dio un beso en la frente, como cada mañana desde hacía 50 años, y salió para el banco. A las 12 recibí la llamada. Señora Castro, su marido ha sufrido un infarto en la oficina. Está en el Hospital La Paz. Cuando llegué ya era tarde. Antonio se había ido sin despedirse, sin darme tiempo a decirle cuánto lo amaba, sin poder hablar de tantas cosas pendientes, de tantos secretos guardados. El funeral fue multitudinario. Antonio era respetado en el barrio, en el banco, en nuestra parroquia. El director general vino desde Nueva York. Nuestros hijos estaban devastados, especialmente Carlos, que trabajaba con él y lo encontró desplomado en su despacho.
Elena lloraba inconsolablemente, quizás lamentando todas las veces que buscó su aprobación sin encontrarla completamente. Y entonces, todo cambió. Como si Antonio hubiera sido el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, poco a poco todos comenzaron a alejarse. Al principio venían a comer los domingos, como siempre. Luego las visitas se espaciaron. Carlos estaba muy ocupado con el banco, ahora que había asumido parte de las responsabilidades de su padre. Javier seguía en Barcelona, llamaba a menudo pero venía poco. Elena cambió después de casarse con Miguel. Se volvió distante, como si ya no necesitara mi aprobación ni mis consejos. Mi casa, antes llena de risas y conversaciones, se fue quedando silenciosa. Los nietos crecieron. Los de Carlos, Lucía y Pablo, venían de vez en cuando, pero Pablo está ahora en la universidad y tiene su vida. Lucía es diferente. Mi Lucía, con sus 15 años, viene a verme 2 veces por semana. Me trae libros, me cuenta sus cosas, me escucha cuando le hablo del pasado. Es la única que parece realmente interesada en saber quién soy, en conocer nuestra historia familiar. A veces, sentada en el sillón de Antonio, miro las fotografías de la pared y me pregunto qué hice mal. ¿En qué momento perdí a mis hijos? ¿Fue después de la muerte de Antonio? ¿O empezó antes, con los secretos, con las mentiras? Elena dice que estoy perdiendo la cabeza, pero recuerdo perfectamente cada momento, cada decisión, cada error. Quizás ese sea mi castigo, recordar todo con claridad meridiana mientras me acusan de estar confundida. Los días son largos cuando vives sola. María viene a limpiar 3 veces por semana, y charlamos mientras prepara la comida. El resto del tiempo leo, veo la televisión, a veces salgo a dar un paseo por el barrio, aunque cada vez hay menos vecinos conocidos. La panadería donde compraba el pan cada mañana ahora es una tienda de teléfonos. La mercería de Doña Consuelo, una franquicia de helados. Todo cambia, todo se transforma, y yo sigo aquí, aferrada a mis recuerdos, a esta casa donde viví mi vida con Antonio, donde criamos a nuestros hijos, donde guardamos nuestros secretos. Quizás Elena tenga razón y debería irme a una residencia. Pero entonces, ¿qué pasaría con las cartas del ático, con los secretos, con la verdad? No, no puedo irme. No todavía. Hay cosas que deben ser dichas, verdades que deben salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Y si para ello tengo que enfrentarme a mi propia hija, a mi propia sangre, que así sea. La mañana después de aquella cena desastrosa, me desperté con una determinación que no sentía desde hace años. Si Elena y Miguel querían declararme incapaz, necesitaba protegerme. Y para ello, necesitaba las cartas. Subí al trastero cojeando ligeramente, la artritis me castiga más en los días húmedos como hoy, y busqué la vieja caja de zapatos donde guardo los últimos vestigios de un pasado que nunca debió ser desenterrado. Pero ahora, quizás, era mi única defensa. Después de la visita de Lucía ayer tarde, cuando me confesó haber escuchado a su tío Miguel hablar sobre una residencia de máxima seguridad para mí, entendí que el tiempo se agotaba. Las cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida, podrían ser mi salvación o mi condena. 40 años guardando este secreto, ¿para qué? Para terminar mis días encerrada, acusada de demencia senil, mientras Elena y Miguel se reparten el botín de mi vida. Sentada en mi butaca junto al balcón, con las cartas sobre mi regazo, recordé aquella tarde de marzo de 1973 en que mi hermana María apareció en mi puerta, embarazada de 7 meses y con el rostro marcado por las lágrimas. «Ayúdame, Catalina», me suplicó. «No tengo a dónde ir». Y así comenzó todo. María siempre fue la rebelde de la familia, la guapa, la artista. Mientras yo cursaba magisterio y me preparaba para ser la esposa perfecta, ella soñaba con ser bailarina, con viajar por el mundo, con vivir 1000 vidas. Nuestros padres no entendían su espíritu libre, especialmente nuestro padre, un guardia civil de la vieja escuela que esperaba sumisión absoluta de sus hijas. Cuando María cumplió 18 años, se escapó de casa. Durante años solo supimos de ella por postales esporádicas: Barcelona, París, Londres. Estaba bailando en compañías de segunda categoría, pero era feliz, decía. Luego las postales dejaron de llegar. Nuestros padres la dieron por perdida. Ya no tenemos más que una hija, decía mi padre.
Pero yo nunca dejé de pensar en ella, de preocuparme por ella. Hasta que aquella tarde apareció en mi puerta, en nuestra casa del barrio Salamanca. Antonio no estaba, había ido a Bilbao por negocios. Recuerdo su cara demacrada, sus ojos hundidos, su vientre prominente bajo un abrigo demasiado ligero para aquel marzo frío. ¿Quién es el padre?, le pregunté mientras le preparaba un té caliente. Un bailarín de la compañía, respondió, evitando mi mirada. Un hombre casado. Cuando se enteró del embarazo me dejó. La compañía me echó. He estado viviendo en una pensión hasta que se me acabó el dinero. No tenía dónde ir, no tenía a quién recurrir, excepto a mí, su hermana mayor, la sensata, la que siempre hacía lo correcto. No puedo tener este bebé sola, Catalina, me dijo entre sollozos. En este país, una madre soltera está condenada, y lo sabes. La criatura también. Tenía razón. En la España de 1973, una madre soltera era una paria social. El niño llevaría para siempre el estigma de ser un hijo del pecado. María no tendría futuro, ni ella ni su bebé. Le ofrecí quedarse con nosotros hasta que naciera la criatura. Luego podríamos buscar una familia que quisiera adoptarla. Había fundaciones católicas que se ocupaban de estos casos. Pero María negó con la cabeza. No quiero que mi bebé sea criado por extraños, Catalina. Quiero que tenga una familia, una verdadera familia. Fue entonces cuando me hizo la propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vosotros podríais adoptarla, dijo, mirándome a los ojos por primera vez. Tú y Antonio. Tenéis 2 hijos maravillosos. ¿Qué importaría uno más? Nadie tiene que saber que no es vuestro. Podríamos decir que estás embarazada. Al principio me negué. Era una locura. Antonio nunca aceptaría. ¿Y si la niña se parecía a María? ¿Cómo explicaríamos eso? Diremos que se parece a nuestra abuela Carmen, que tenía los mismos ojos verdes, respondió María a todas mis objeciones. Por favor, Catalina. Es la única forma de que mi hija tenga una oportunidad. Cuando Antonio regresó de Bilbao, le conté lo sucedido. Se enfureció como nunca lo había visto. Llamó a María de todo, irresponsable, egoísta, pecadora. Pero María aguantó el chaparrón con la cabeza alta, y cuando Antonio terminó, le dijo simplemente: «Tienes razón en todo lo que dices de mí. Pero mi bebé es inocente. La condenarías por mis pecados». Antonio era un hombre de profundas convicciones religiosas. Apelar a la inocencia de la criatura fue lo único que podría haber funcionado con él. Después de una noche entera de discusiones, aceptó. María se quedaría con nosotros, oculta en la casa. Yo empezaría a usar ropa holgada, a cancelar compromisos sociales. Y cuando naciera el bebé, lo registraríamos como nuestro. Pero con una condición, dijo Antonio, mirando fijamente a María. Después de dar a luz, te irás. Lejos. Y nunca, jamás, intentarás contactar con la niña ni reclamarla. Será nuestra hija, no tuya. ¿Está claro? María asintió con lágrimas en los ojos. Te doy mi palabra. Los meses siguientes fueron un ejercicio de discreción absoluta. María apenas salía de su habitación cuando teníamos visitas. Yo empecé a vestir ropa premamá y a espaciar mis apariciones públicas. Nuestros amigos y familiares se alegraron con la noticia del embarazo, aunque algunos comentaron que a mi edad, 38 años, era un riesgo. Y luego, el parto. María empezó con contracciones una noche de tormenta. No podíamos llevarla a un hospital, claro, así que Antonio llamó a un médico amigo, de absoluta confianza, que vino a casa con una comadrona. Fueron horas terribles. María gritaba de dolor. La comadrona me miraba con sospecha. Yo, supuestamente embarazada, estaba ayudando en el parto de mi doncella. El médico hacía preguntas incómodas. Pero al fin, a las 4 de la madrugada, nació una niña perfecta, con una mata de pelo negro y unos ojos que, cuando los abrió por primera vez, eran del mismo verde esmeralda que los de María. La alegría fue efímera. María empezó a sangrar copiosamente después del parto. El médico hizo lo que pudo, pero era demasiado tarde. Una hemorragia interna, explicó. No hay nada que podamos hacer. María murió al amanecer,
sosteniendo a su hija en brazos por primera y última vez. Cuídala bien, Kata, fueron sus últimas palabras. Cuéntale algún día que su madre la quiso tanto que prefirió morir antes que condenarla a una vida de vergüenza. Enterramos a María en el panteón familiar del cementerio de la Almudena. La causa oficial de la muerte, una caída por las escaleras. Nadie, excepto Antonio, yo, el médico y la comadrona, ambos generosamente compensados por su silencio, supo jamás la verdad. 2 semanas después, presentamos a nuestra hija recién nacida al mundo. La llamamos Elena, como quería María. Elena Castro, no Elena Romero, que habría sido su verdadero apellido. Una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo comienzo. Antonio cumplió su parte del trato. Nunca reveló el secreto, nunca mencionó a María, nunca cuestionó mi decisión. Pero tampoco pudo amar a Elena como amaba a Carlos y a Javier. Lo intentó, Dios sabe que lo intentó. Pero cada vez que miraba esos ojos verdes, veía a María. Y quizás también veía un pecado, una mancha en el honor de la familia, un recordatorio constante de una mentira que contradecía todos sus principios. Las cartas que ahora sostengo en mis manos son las que María me fue enviando durante sus años de ausencia. Cartas llenas de vida, de aventuras, de sueños. Y luego, la última carta, escrita la noche antes de dar a luz, por si algo salía mal. Querida Catalina, escribió, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han cumplido. No estaré ahí para ver crecer a mi hija, para enseñarle a bailar, para contarle sobre sus raíces. Esa responsabilidad ahora es tuya. Cuídala como si fuera tuya, porque desde hoy, lo es. Pero algún día, cuando sea lo bastante mayor para entender, cuéntale sobre mí. No sobre mis errores o mis pecados, sino sobre mi amor por la danza, por la libertad, por la vida. Y dile que su madre la amó, con cada fibra de su ser, hasta su último aliento. No he cumplido esa promesa. Elena tiene ahora 47 años y sigue sin saber la verdad. ¿Cómo podría decírselo ahora? ¿Cómo explicarle que toda su vida ha sido una mentira, que sus padres no son sus padres, que la mujer de la que apenas ha oído hablar, esa tía lejana que murió joven, era en realidad su madre? Pero quizás ya no tenga elección. Estas cartas son mi única arma contra las acusaciones de demencia, mi única prueba de que mi mente sigue perfectamente lúcida. Usarla significaría destrozar a Elena, destrozar nuestra familia, traicionar a Antonio y a María. No usarla significaría entregarme indefensa a los planes de Miguel y Elena. Con manos temblorosas, volví a atar las cartas con la cinta descolorida y las guardé en su caja. Aún no. Todavía no. Debe haber otra forma de detenerlos, de protegerme, sin tener que recurrir a esta bomba nuclear que destruiría todo a su paso. Pero si llega el momento, si me veo realmente acorralada, las usaré. Porque como me dijo una vez Antonio, a veces, Catalina, para salvar lo que más quieres, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Después de releer las cartas de María, decidí que necesitaba pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. No podía seguir confiando solo en mis sospechas. Si iban a declararme incapaz, necesitaba defenderme con hechos, no con intuiciones de una anciana confundida, como me llamaba Elena. Los primeros indicios llegaron un martes por la tarde. María, mi asistenta de toda la vida, me comentó algo extraño mientras limpiaba el salón. Doña Catalina, ayer cuando vine a recoger la ropa para plancharla, me encontré al señorito Carlos en la cocina. Me dijo que había venido a traerle unas medicinas nuevas. ¿Carlos estuvo aquí? No le vi en todo el día. María frunció el ceño, confundida. Pues sí, señora. Serían las 11 de la mañana. Usted había salido a misa, según me dijo él. Pero yo no había ido a misa. Los martes nunca voy a misa. Estuve toda la mañana en casa, en mi habitación, organizando fotografías antiguas. Si Carlos dijo eso, era porque no quería que María supiera que había entrado en mi casa cuando yo estaba allí, sin que yo lo supiera. Esa misma noche, mientras tomaba mi pastilla para dormir, noté algo diferente. La píldora era similar, pero no idéntica. Un poco más grande, quizás, o de un tono ligeramente distinto. La tomé con recelo y, efectivamente, dormí como nunca. Me desperté casi a mediodía, aturdida,
con la boca seca y un ligero mareo que persistió durante horas. Nunca antes mis medicamentos habían tenido ese efecto. Decidí poner a prueba mi teoría. Durante 3 días, fingí tomar la pastilla, pero en realidad la escondía en un pañuelo y luego la tiraba por el inodoro. Dormí peor, por supuesto, pero mi mente estaba despejada por las mañanas. El viernes, Elena vino a visitarme casualmente. La noté observándome con atención mientras hablábamos, como evaluándome. Mamá, te noto algo confundida. ¿Has tomado bien tus medicinas? Por supuesto, hija, mentí. Como cada noche. Ella intercambió una mirada rápida con Miguel, que había venido con ella, supuestamente para arreglar un grifo que goteaba. ¿Sabes qué día es hoy, verdad? Viernes, respondí sin dudar. 5 de mayo del 2000. ¿Y sabes qué pasó ayer? Aquí estaba la trampa. Si había estado tomando las pastillas, probablemente no recordaría gran cosa del día anterior. Por supuesto, dije con toda la lucidez que pude reunir. Vino Lucía después del instituto y estuvimos viendo álbumes de fotos. Luego llamó Javier desde Barcelona para decirme que vendría la semana que viene. Y por la noche vi ese programa de televisión que tanto me gusta, ¿Quién quiere ser millonario? La decepción en sus rostros fue casi cómica. Vaya, parece que hoy tienes un buen día, dijo Elena con una sonrisa forzada. A partir de ese momento, intensifiqué mi vigilancia. Comencé a notar pequeños cambios en mi casa, objetos movidos de sitio, cajones ligeramente abiertos que yo siempre dejaba cerrados, la temperatura del frigorífico alterada para que la comida se estropeara y pudieran acusarme de no darme cuenta. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta, escuché voces en el salón. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta y vi a Elena, Miguel y, para mi sorpresa y decepción, a Carlos. Estaban sentados en mi sofá, hablando en voz baja pero claramente audible. Las pastillas no están funcionando como esperábamos, decía Elena. Ayer la encontré perfectamente lúcida. Quizás no las está tomando, sugirió Miguel. Deberíamos considerar algo más efectivo. ¿Más efectivo? ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó Carlos, y noté cierta inquietud en su voz. Nada ilegal, se apresuró a aclarar Miguel. Solo algo que la mantenga más tranquila. Hay medicamentos para la ansiedad que tienen como efecto secundario cierta confusión mental. Suficiente para que cuando venga el médico a evaluarla. Mi corazón se aceleró. ¿Un médico? ¿Iban a traer a un médico para evaluarme? ¿Sin consultarme? No sé, Miguel, dijo Carlos, y me alegró detectar dudas en su voz. Es mi madre. Una cosa es buscarle una residencia por su propio bien, y otra muy distinta drogarla para que parezca incapaz. No seas dramático, intervino Elena con dureza. No estamos drogándola. Solo la ayudamos a relajarse. Y no te hagas el inocente ahora, Carlos. Bien que estabas de acuerdo cuando hablamos de la venta de la casa. Eso es diferente, se defendió Carlos. La casa es demasiado grande para ella sola, es peligroso. Si la vendemos, el dinero sería para ella, para pagar una buena residencia. Miguel soltó una risa seca. Claro, para ella. Después de pagar mis deudas, quieres decir. Y la ampliación de tu oficina en el banco. Y el piso nuevo para Javier en Barcelona. Bajad la voz, siseó Elena. Va a despertarse. Da igual, dijo Miguel, más relajado ahora. Aunque nos oiga, ¿quién va a creerla? Ya has visto cómo reaccionaron todos en la cena cuando empezó con sus acusaciones. La ven como una vieja paranoica. Esa noche no dormí. La traición de Carlos me dolía casi tanto como la de Elena. Siempre pensé que al menos él me defendería. Pero el dinero y la ambición podían más que el amor filial, al parecer. Al día siguiente me esperaba otra sorpresa. Estaba leyendo en mi butaca cuando sonó el timbre. María fue a abrir y regresó acompañada de un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín. Doña Catalina, este señor dice que es médico y viene a verla. Me enderecé, alerta. Así que este era el famoso médico que iba a evaluarme. Doctor Fernández, se presentó, tendiéndome la mano. Su hijo Carlos me pidió que pasara a hacerle un chequeo rutinario. ¿Mi hijo?
Qué considerado, respondí con ironía que pareció pasarle desapercibida. No recuerdo haber solicitado ningún chequeo. A nuestra edad, doña Catalina, es importante vigilar la salud, dijo con ese tono condescendiente que tanto detesto en algunos médicos. ¿Le importa si le hago algunas preguntas? Y así comenzó la evaluación. Preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente del gobierno? Si podía recordar 3 palabras que me decía: casa, perro, manzana. Si podía dibujar un reloj. Contesté todo correctamente, por supuesto. Incluso le corregí cuando mencionó erróneamente que José María Aznar llevaba 6 años como presidente, cuando en realidad llevaba 4. Vi la sombra de contrariedad en su rostro ante mis respuestas precisas. Luego pasó a preguntas más personales: si vivía sola, si cocinaba para mí misma, si manejaba mi propio dinero. Y finalmente, la pregunta clave. Doña Catalina, su familia me ha comentado que a veces siente que le mueven o le quitan sus cosas. ¿Es eso cierto? Ah, ahí estaba la trampa. Si decía que sí, confirmaría sus sospechas de paranoia. Si decía que no, estaría negando algo que había afirmado vehementemente ante mi familia. Doctor Fernández, respondí mirándole directamente a los ojos, llevo más de 50 años viviendo en esta casa. Conozco cada rincón, cada objeto, cada rutina. Si digo que alguien ha movido mis cosas, es porque alguien lo ha hecho. Entiendo, dijo anotando algo en su libreta. ¿Y tiene alguna idea de quién podría ser? Otra trampa. Si acusaba a mi propia familia, parecería una vieja amargada y paranoica. Tengo sospechas, doctor, pero prefiero mantenerlas para mí hasta tener pruebas concretas. No soy de las que acusan sin evidencias. La evaluación continuó durante casi 1 hora. Presión arterial, reflejos, coordinación. Todo normal, para su evidente frustración. Al despedirse, le pregunté directamente: doctor, ¿podría decirme qué diagnóstico va a poner en su informe? Pareció sorprendido por mi franqueza. Bueno, doña Catalina, esto era solo una evaluación preliminar. Tendría que hacer más pruebas para... No me venga con evasivas, le interrumpí. Usted y yo sabemos por qué está aquí. Mi familia quiere declararme incapaz para quedarse con mi casa. La pregunta es, ¿va usted a prestarse a ese juego? Se sonrojó visiblemente y recogió su maletín con prisas. Le enviaré el informe a su médico de cabecera, murmuró, evitando mi mirada. Después de que se marchara, me quedé pensando en mis opciones. La conspiración era real, ya no tenía dudas. Carlos, mi propio hijo, estaba involucrado, aunque con remordimientos. Elena y Miguel eran los instigadores, movidos por la codicia y las deudas. Y ahora tenían a un médico dispuesto a certificar mi supuesta incapacidad. Necesitaba un plan. Necesitaba aliados. Y, sobre todo, necesitaba tiempo. Esa noche, mientras guardaba las cartas de María en un lugar más seguro, tomé una decisión. No iba a ser una víctima en esta historia. Si querían queja, la tendrían. Yo también podía jugar a este juego de manipulaciones y secretos. Después de todo, llevaba 40 años guardando el mayor secreto de todos. Lo que no sabían Elena, Carlos y Miguel es que esta vieja tenía más recursos de los que ellos imaginaban. Y estaba dispuesta a usarlos todos. El jueves por la tarde estaba yo ordenando mi costurero cuando escuché la llave en la cerradura. Era Lucía, mi nieta, que venía directamente del instituto como cada jueves. A sus 15 años, Lucía es un soplo de aire fresco en esta casa llena de recuerdos y sombras. Siempre ha sido especial, con esa mezcla perfecta de la inteligencia de su padre Carlos y una sensibilidad que me recuerda a mi hermana María. Entró como un torbellino, lanzando la mochila sobre el sofá y dejándose caer a mi lado con esa despreocupación tan propia de la juventud. Pero hoy había algo distinto en su mirada. Una seriedad impropia de sus años. Abuela, me dijo sin preámbulos, tengo que contarte algo. Me preparé para las habituales confesiones adolescentes, problemas con alguna amiga, quizás un chico que le gustaba, o algún examen difícil. Pero lo que salió de su boca me dejó helada. Anoche escuché a papá y mamá hablando sobre ti. Están preocupados porque el médico que vino a verte no encontró nada raro. Papá decía que deberían dejarte en paz,
Pero mamá insistía en que era mejor para todos que estuvieras en una residencia. Mi primera reacción fue protegerla. Los niños no deberían verse envueltos en las miserias de los adultos. Cariño, los mayores a veces discutimos sobre cosas que parecen feas, pero en realidad solo estamos preocupados. No me trates como a una niña, abuela, me interrumpió con una firmeza que me sorprendió. Sé lo que está pasando. Mi tía Elena y el tío Miguel quieren quedarse con tu casa. Y están intentando hacerte parecer loca. Se me encogió el corazón. ¿Cómo explicarle la codicia humana a una adolescente que debería estar preocupándose por cosas propias de su edad? No es tan simple, Lucía. Lo es, abuela. Y hay más. Sus ojos se ensombrecieron. Después, cuando mis padres se fueron a dormir, oí al tío Miguel hablando por teléfono en el jardín. Estaba muy nervioso, casi suplicando. Decía algo sobre un plazo final, sobre dinero que debe, mucho dinero. Mencionó a alguien llamado Navarro que le estaba presionando. El nombre me resultó vagamente familiar. Navarro. ¿Dónde lo había oído antes? Tío Miguel está metido en algo malo, abuela. Muy malo. Por eso tiene tanta prisa en vender tu casa. En ese momento entendí por qué Miguel había insistido tanto en que la casa se vendiera rápidamente, incluso por debajo de su valor real. No era solo codicia, era desesperación. Lucía se acercó más a mí y bajó la voz, como si temiera que las paredes se escucharan. Te están manipulando, abuela. He visto cómo el tío Miguel cambia tus pastillas. Una vez lo pillé en tu cuarto, rebuscando en tu joyero. Y mi padre, él no quiere hacer daño, pero está metido en esto hasta el cuello. Las lágrimas asomaron a mis ojos. No por mí, sino por ella. Tan joven, y ya enfrentándose a la mezquindad del mundo adulto. ¿Qué podemos hacer, abuela?, preguntó, y en su voz percibí no miedo, sino determinación. En ese instante, mirando a mi nieta, recuperé parte de la fuerza que creía haber perdido. No estaba sola en esta batalla. Tenía una aliada, ¿y qué aliada? Lo primero, Lucía, es conseguir pruebas, le dije, secándome las lágrimas. Necesitamos documentar todo lo que están haciendo. Así comenzó nuestra pequeña conspiración contra la gran conspiración. Esa misma tarde, Lucía trajo su móvil y me enseñó cómo usar la cámara para grabar. Me dejó uno de sus viejos teléfonos, uno pequeño que podía ocultar fácilmente. Lo tengo con tarjeta prepago, me explicó. Nadie sabrá que lo estás usando. Puedes grabarlo todo, cuando vengan a tu casa, cuando toquen tus cosas, cuando intenten confundirte. Los días siguientes fueron un curso intensivo en espionaje casero. Lucía, que siempre había sido aficionada a las novelas de detectives, se reveló como una estratega formidable. Colocamos el teléfono en lugares estratégicos, detrás de unos libros en la estantería, dentro de un jarrón vacío, bajo un cojín del sofá. Y empezamos a recopilar evidencias. Grabamos a Elena cambiando mis pastillas para dormir por otras más fuertes. Grabamos a Miguel rebuscando en el despacho de Antonio, abriendo cajones, examinando papeles. Grabamos una conversación telefónica en la que Carlos, aunque con evidentes remordimientos, acordaba con un agente inmobiliario tasar la casa discretamente. Pero nuestro mayor descubrimiento llegó una noche en que Miguel vino solo, supuestamente para arreglar una gotera en el baño. Lucía había dejado el móvil grabando en la maceta del pasillo. Cuando se fue, recuperamos el teléfono y escuchamos la grabación. Miguel había hecho otra llamada desde mi casa. Navarro, por favor, dame 2 semanas más. Sí, sé que ya me has dado muchas prórrogas. No, no quiero que vengan a mi casa, mi mujer no sabe nada de esto. Te pagaré todo, hasta el último euro, ¿con intereses? Sí, estamos a punto de conseguir el dinero, la casa de mi suegra vale más de 1 millón. No, no puedes venir aquí. Por Dios, Navarro, son 180.000 euros, no puedes esperar que los consiga de la noche a la mañana. Lucía y yo nos miramos atónitas. 180.000 euros. Una fortuna. ¿En qué se habría metido Miguel para deber tanto dinero? Es por las apuestas, me explicó Lucía. En el instituto hay un chico cuyo padre también está enganchado. Empiezan apostando poco, en las páginas de internet, y acaban perdiendo todo lo que tienen.
Creo que el tío Miguel ha estado pidiendo préstamos a gente peligrosa. ¿Navajo? Pregunté, recordando de nuevo dónde había oído ese nombre. Sí, debe ser un prestamista o algo así. Y entonces lo recordé. Antonio había mencionado una vez a un tal Navajo, un antiguo cliente del banco. Un tipo sin escrúpulos, había dicho, de los que prestan dinero a quien no debería pedirlo y luego cobran de formas que es mejor no conocer. La situación era peor de lo que imaginaba. No solo querían quitarme la casa por codicia, Miguel estaba desesperado, acorralado por deudas de juego con gente peligrosa. Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Esa noche, después de que Lucía se marchara con promesas de volver pronto, me senté en la butaca de Antonio y traté de pensar con claridad. Las cartas de María seguían siendo mi última baza, pero usarlas significaría destruir a Elena, y posiblemente a toda la familia. Tenía que haber otra manera. Durante las semanas siguientes, Lucía y yo perfeccionamos nuestro sistema de vigilancia. Ella me traía nuevos dispositivos, una pequeña cámara que parecía un botón y que cosí en uno de mis chales, una grabadora activada por voz que escondimos bajo la mesa del comedor. Con cada nueva prueba, el mapa de la conspiración se hacía más claro. También empecé a protegerme mejor. Siguiendo el consejo de Lucía, comencé a esconder mis joyas y documentos importantes en lugares insospechados, dentro del depósito del váter, cosidos en el forro de un viejo abrigo, dentro de una bolsa de arroz en la despensa. Mis medicinas las guardaba ahora en una cajita de caramelos que llevaba siempre conmigo. Un día, Lucía llegó especialmente agitada. Había estado investigando por su cuenta, utilizando las habilidades con el ordenador que tanto preocupaban a sus padres cuando las usaba para jugar. Abuela, he entrado en el email del tío Miguel, me confesó en un susurro, como si las paredes pudieran oírla. Lucía, eso es ilegal, le regañé, aunque no pude evitar sentir un destello de admiración por su audacia. Lo sé, pero es que usa la misma contraseña para todo, Elena M. 1973. Ambas captamos la ironía, la fecha de nacimiento de Elena, el año que marcó el comienzo de nuestro gran secreto familiar. Y he encontrado emails con un casino online. El tío Miguel debe más de lo que imaginábamos. Han amenazado con ir a la policía por cheque sin fondo. La situación era cada vez más peligrosa. Miguel no solo debía a prestamistas como Navajo, también había cometido fraude bancario. Estaba acorralado, y eso lo hacía imprevisible. Tenemos que contárselo a papá, dijo Lucía. Él no es malo, solo está confundido. Si supiera lo de los cheques sin fondos. Tu padre está atrapado en medio, cariño, le expliqué. No quiere hacerme daño, pero tampoco quiere enfrentarse a tu tía Elena. Y además, le han convencido de que vender la casa es por mi bien. Lucía guardó silencio un momento, pensativa. Luego me miró con esos ojos tan parecidos a los de su abuelo Antonio cuando tenía una idea brillante. Entonces tendremos que demostrarle que estás perfectamente bien, que no necesitas ninguna residencia. Y también tendremos que enseñarle quién es realmente el tío Miguel. Sonreí, conmovida por su determinación. A sus 15 años, Lucía mostraba más valor y claridad moral que muchos adultos. Eres mi mejor aliada, Lucía, le dije, abrazándola. No sé qué haría sin ti. Ganaremos esta batalla, abuela, me respondió con una confianza que me recordó a mí misma en mis años jóvenes. Y cuando todo esto acabe, me contarás esa historia que mencionaste sobre la tía María. Porque hay algo más, ¿verdad? Algo que no me has contado. La miré sorprendida. ¿Cómo podía intuir, con solo 15 años, que había un secreto mucho más profundo bajo toda esta historia? Hay muchas cosas que no te he contado, mi niña, respondí finalmente. Historias que quizás algún día debas conocer. Pero por ahora, concentrémonos en ganar esta batalla. Asintió, comprendiendo que hay verdades que deben esperar su momento. Mientras tanto, nuestra peculiar alianza seguiría resistiendo, documentando, preparándose para el inevitable enfrentamiento final. El día que tanto temía finalmente llegó. Era un sábado por la mañana, el cielo de Madrid amenazaba tormenta, como si la naturaleza quisiera acompañar el drama que estaba a punto de desarrollarse en mi salón. Yo estaba preparada. Después de semanas recogiendo pruebas con Lucía,
Había decidido enfrentarme a mis hijos. El teléfono con la grabadora estaba escondido en el bolsillo de mi bata, y la pequeña cámara cosida en mi chal descansaba sobre mis hombros. Sonó el timbre a las 11 en punto. Puntualidad germánica, pensé, como si vinieran a una reunión de negocios y no a destrozar la vida de su madre. Desde la ventana vi el coche de Carlos, el BMW de Miguel y, para mi sorpresa, el viejo Seat de Javier. Así que habían traído a todos. El tribunal familiar al completo. Les abrí la puerta con la mejor de mis sonrisas, esa que había perfeccionado durante 50 años como esposa del director del banco. La sonrisa que no revelaba nada. ¡Qué sorpresa tan agradable!, dije, besándoles uno a uno. ¿A qué debo el honor de teneros a todos aquí? Se miraron incómodos. Carlos carraspeó y señaló la carpeta que Elena llevaba bajo el brazo. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo con ese tono profesional que usa cuando está nervioso. Pasamos al salón. Me senté en la butaca de Antonio, como siempre hago en las ocasiones importantes. Ellos ocuparon el sofá, menos Miguel, que prefirió quedarse de pie junto a la ventana, como si planeara una huida rápida. Mamá, comenzó Elena, hemos estado hablando mucho sobre tu situación. ¿Mi situación?, pregunté, fingiendo confusión. Tu salud, tus confusiones, aclaró, removiéndose incómoda. El doctor Fernández nos envió su informe. Ah, el médico que enviasteis a espaldas mías, dije, manteniendo la calma. ¡Qué considerados! Javier, siempre el más sensible, pareció encogerse ante mi tono. No sabía cuánto estaba al corriente de todo esto, pero su expresión me decía que no se sentía cómodo. Es por tu bien, mamá, intervino Carlos. Nos preocupamos por ti. ¿Por mí o por mi casa?, pregunté directamente. El silencio que siguió fue revelador. Miguel tosió nerviosamente y miró su reloj. Mira, Catalina, dijo finalmente, sacando unos papeles de la carpeta que Elena había dejado sobre la mesa. Hemos encontrado un lugar maravilloso para ti. Se llama Residencia Santa Teresa, en Pozuelo. Tienen jardines, actividades, atención médica las 24 horas. Y está lo suficientemente lejos para que no os moleste con visitas frecuentes, supongo, respondí con acidez. No digas eso, mamá, protestó Elena. Podremos ir a verte todos los fines de semana. ¿Cómo vais ahora, no? Una vez al mes, con suerte. Me enderecé en la butaca, adoptando la postura que Antonio llamaba su posición de batalla. Vamos al grano. Habéis venido con papeles para internarme. ¿Qué son? ¿Una autorización? ¿Una declaración de incapacidad? Miguel deslizó los documentos sobre la mesa de café hacia mí. Es un acuerdo de ingreso voluntario, explicó con su tono de abogado. Si lo firmas ahora, podríamos trasladarte mañana mismo. Ya hemos pagado el primer mes. ¡Qué eficientes!, murmuré, tomando los papeles sin mirarlos. ¿Y qué pasa con mi casa? Otro silencio incómodo. Fue Javier quien finalmente habló, confirmándome que no estaba al tanto de todas las intenciones de sus hermanos. Pensábamos que podrías alquilarla, mamá. Es un ingreso extra que te vendría bien y... La vamos a vender, le interrumpió Elena con impaciencia. Ya hay compradores interesados. El mercado inmobiliario está en auge y esta zona de Salamanca se cotiza muy bien. Podríamos sacar casi 1,5 millones. Podríamos, recalqué, alzando una ceja. ¿Y cómo se repartiría ese dinero, exactamente? Después de pagar la residencia, intervino Miguel rápidamente, el resto quedaría para tus gastos futuros, por supuesto. Y para pagar tus deudas de juego, añadí con tono casual. Las que tienes con Navarro, ¿verdad? El efecto fue inmediato. Miguel se puso blanco como la pared. Elena se giró hacia él, confundida. Carlos y Javier intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó Carlos. Pregúntale a tu cuñado sobre los 180.000 euros que debe a un prestamista. O sobre los cheques sin fondos que ha emitido. O mejor aún, pregúntale si Navarro es el tipo de acreedor que acepta un «lo siento, no puedo pagar» como respuesta. La cara de Miguel era un poema de terror y sorpresa.
Elena se levantó bruscamente. Eso es absurdo. ¿De dónde sacas esas tonterías? ¿Ves? Por esto necesitas ayuda, mamá. Estás inventando cosas, acusando a la gente. Tengo pruebas, la interrumpí con calma. Grabaciones de las llamadas de Miguel a Navarro, hechas desde esta misma casa. Fotografías de él rebuscando en mi joyero. Vídeos tuyos, Elena, cambiando mis medicinas. Incluso tengo una grabación de vuestra reunión secreta en este mismo salón, donde planeabais drogarme para que pareciera confundida durante la evaluación médica. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos parecía a punto de vomitar. Javier miraba a sus hermanos con horror creciente. ¿Y Miguel? Miguel estaba lívido, agarrándose al marco de la ventana como si temiera caerse. No os lo esperabais, ¿verdad? Continué. Que la vieja chocha tuviera recursos para defenderse. Que alguien me creyera cuando decía que estabais manipulándome. Nadie te creería, balbuceó Elena, aunque su voz carecía de convicción. Son manipulaciones tuyas. ¿Quieres arriesgarte? Pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Quieres que estas grabaciones lleguen a oídos de la policía? O peor aún, ¿a oídos de Navarro? Porque sospecho que no le gustará saber que su dinero está en peligro porque tu marido está intentando internar a su suegra en vez de pagarle. Elena miró a Miguel, que parecía a punto de desmayarse. Por primera vez vi miedo en sus ojos, no por mí, sino por lo que pudiera pasarle a su marido. Pero esto es chantaje, protestó débilmente. No, querida. Esto es defensa propia, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Y ahora, escuchadme bien todos. Tenéis 24 horas para desistir de este plan absurdo. Quiero esos papeles destruidos, quiero las llaves de mi casa de vuelta, y quiero que Miguel busque otra forma de solucionar sus problemas económicos. Si mañana a esta hora no habéis retirado vuestras pretensiones, las grabaciones irán directamente a la policía. Y hay algo más. Me levanté despacio, para dar dramatismo al momento, y me acerqué a Elena hasta quedar frente a frente. Hay otro secreto, Elena. Uno mucho más grande y doloroso que las deudas de tu marido. Un secreto que llevo guardando 47 años por tu bien. Si me obligáis a defenderme, ese secreto también saldrá a la luz. Y créeme, hija mía, no estás preparada para enfrentarte a esa verdad. Vi el pánico en su rostro. No sabía de qué estaba hablando, pero algo en mi voz, en mi mirada, le dijo que era grave. Algo instintivo, quizás, le advirtió que había terrenos que era mejor no explorar. 24 horas, repetí, volviendo a mi butaca. Ni un minuto más. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si Madrid quisiera regalarme un día luminoso para el momento más oscuro de mi vida. No había dormido bien. Las pastillas para descansar seguían en su cajita de caramelos, intactas. Prefería estar alerta, con todos mis sentidos preparados para lo que pudiera venir. Lucía me llamó temprano para saber cómo había ido la confrontación. Le conté lo sucedido, omitiendo la parte del secreto. Algunas verdades son demasiado pesadas para los hombros de una niña de 15 años, por muy madura que sea. Estoy orgullosa de ti, abuela, me dijo con esa admiración adolescente que me llenaba el corazón. Les has plantado cara a todos. Eres como una de esas abuelas de las películas americanas, las que conducen Harley Davidson y llevan tatuajes. Me reí, imaginándome sobre una motocicleta con el pelo blanco al viento. ¡Qué disparate! Aunque, pensándolo bien, quizás cuando todo esto terminara podría darme algún capricho extravagante. Nunca es tarde para sorprender al mundo. A las 12 en punto sonó el timbre. Me asomé por la ventana, esperando ver el desfile de coches de ayer, pero solo estaba el Audi de Elena. Había venido sola. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. Le abrí la puerta con cierto temor. Elena parecía haber envejecido 10 años en un día. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo recogido descuidadamente, y vestía un sencillo jersey gris que le daba un aspecto vulnerable, muy distinto de su habitual elegancia calculada. Pasa, le dije simplemente. Entramos al salón en silencio. Ninguna de las dos sabía bien cómo empezar esta conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Miguel se ha ido,
dijo finalmente, sentándose en el borde del sofá. Lo he echado de casa anoche, después de que me confesara todo lo de las deudas. Ha estado jugando durante años, mamá. Ha perdido más de 200.000 euros. No solo debe a ese navarro, hay otros prestamistas, bancos, incluso ha hipotecado nuestra casa sin que yo lo supiera. No dije nada. No era el momento de te lo dije ni de recriminaciones. Era el momento de escuchar. Carlos está destrozado, continuó. Se siente culpable por haberse dejado convencer. Javier ha vuelto a Barcelona, pero ha prometido venir cada mes a verte. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. No vamos a seguir adelante con lo de la residencia. Esos papeles ya no existen. Me alegro, respondí con sinceridad. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, Elena. Se retorció las manos, un gesto que no había visto en ella desde que era niña y venía a confesarme alguna travesura. Pero no he venido solo a decirte eso. He venido por ese secreto que mencionaste. Ese que llevas guardando 47 años. 47 años. Ella había calculado, claro. Desde su propio nacimiento. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 73 años en los huesos, y me dirigí al mueble bar donde Antonio guardaba los licores. Serví 2 copitas de anís del mono, el que a María tanto le gustaba. Entregué una a Elena y me senté frente a ella, preparándome para destruir el mundo que conocía. Antes de que empiece, dije, quiero que sepas que todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. Un amor torpe, quizás equivocado en su forma, pero amor al fin y al cabo. Elena asintió, tensándose visiblemente. Le di un sorbo al anís, dejando que el dulzor ardiente me diera fuerzas. Elena, tú no eres mi hija biológica, dije finalmente, sintiendo como las palabras me desgarraban por dentro. Eres hija de mi hermana María, que murió al darte a luz en esta misma casa, un 17 de septiembre de 1973. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y luego a algo parecido al horror. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Le di tiempo. Sabía que necesitaría procesar cada palabra. ¿María? ¿La tía María de la que nunca habláis?, preguntó finalmente con voz quebrada. Pero eso es imposible. Hay fotos tuyas embarazada. Fotos de mí con almohadones bajo la ropa, aclaré suavemente. Todo fue una farsa cuidadosamente orquestada. María apareció en nuestra puerta embarazada de 7 meses. Era madre soltera en la España de Franco, Elena. ¿Sabes lo que eso significaba? Exclusión social, puertas cerradas, miseria para ella y para su bebé. Para ti. Elena se llevó las manos a la cara, como intentando sujetar las piezas de su identidad que empezaban a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijisteis nunca?, susurró entre dedos temblorosos. Al principio, porque eras demasiado pequeña para entenderlo. Luego, porque temíamos hacerte daño. Y con el paso del tiempo, se volvió imposible. ¿Cómo le dices a una persona que ha vivido 47 años creyendo una historia, que todo era mentira? Que las personas que creía sus padres biológicos no lo eran. ¿Quién fue mi padre?, preguntó, alzando la vista. Sus ojos, esos ojos verdes tan idénticos a los de María, brillaban con lágrimas contenidas. Un bailarín de la compañía donde trabajaba María. Un hombre casado que la abandonó cuando se enteró del embarazo. Elena se levantó de golpe, como impulsada por un resorte. Comenzó a caminar por el salón, abrazándose a sí misma. Por eso papá nunca me quiso como a Carlos y Javier, dijo, y no era una pregunta sino una dolorosa constatación. Siempre lo supe, ¿sabes? Que había algo diferente en cómo me miraba. Algo que nunca entendí. Pensé que había hecho algo mal, que le había decepcionado de alguna manera. Antonio te quiso, Elena, le aseguré, aunque sabía que era una verdad a medias. A su manera. Pero sí, le costaba mirarte y no ver a María, no ver la mentira que contradecía todos sus principios. Fue un acto de enorme generosidad por su parte aceptar criarte como suya. Soltó una risa amarga, casi un sollozo. ¿Generosidad? ¿Crees que debo estarle agradecida por su generosidad? No he dicho eso, respondí con calma. Solo intento que entiendas lo difícil que fue para todos.
Para Antonio, para mí, y sobre todo para María, que dio su vida por ti. Eso la detuvo en seco. ¿A qué te refieres con que dio su vida por mí? Me levanté y me dirigí al aparador donde guardaba las cartas. Era hora de mostrarle las pruebas. María murió por una hemorragia postparto, aquí mismo, en la habitación de invitados. Sus últimas palabras fueron para ti. Dijo, cuídala bien, Kata. Cuéntale algún día que su madre la quiso tanto que prefirió morir antes que condenarla a una vida de vergüenza. Le entregué la caja con las cartas y el pequeño diario azul que María había llevado durante sus años de bailarina. Elena los tomó con manos temblorosas, como si fueran reliquias sagradas. O bombas a punto de explotar. Aquí está todo, le dije. Las cartas que María me enviaba desde sus viajes, sus sueños, sus esperanzas. Y su diario, donde habla del hombre del que se enamoró, del embarazo, de su decisión de venir a buscarme. De ti. Elena se dejó caer en el sofá, sosteniendo aquellos fragmentos de una madre que nunca conoció. Abrió el diario al azar y leyó en silencio, lágrimas corriendo ya sin control por sus mejillas. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó sin levantar la vista del diario. Después de tantos años, ¿por qué ahora? La pregunta que más temía. La más difícil de responder con honestidad. Porque me vi acorralada, Elena. Porque ibas a internarme y vender mi casa. Porque necesitaba defenderme y esta era mi última carta. Alzó la mirada, y en sus ojos vi dolor, traición, pero también un destello de comprensión. Una última carta, sí, dijo con voz quebrada. Una que destroza mi vida para salvar la tuya. No podía negarlo. Era exactamente lo que había hecho. 3 semanas han pasado desde aquella revelación que cambió nuestras vidas para siempre. 3 semanas en las que no supe nada de Elena, salvo por un escueto mensaje que me envió al día siguiente: necesito tiempo. Lo entendí. Algunas verdades requieren espacio para ser digeridas. Esta mañana, mientras regaba los geranios del balcón, he visto su coche aparcar frente a la casa. Ha venido sola, como la última vez. Pero hoy hay algo diferente en su rostro. Una serenidad que no le había visto en años, quizás nunca. He estado leyendo las cartas y el diario de María, me dice apenas nos sentamos en el salón. Cada página, cada palabra. He llorado hasta quedarme sin lágrimas, mamá, quiero decir, tía, no sé ni cómo llamarte ahora. Siempre seré tu madre, Elena, le respondo con la voz quebrada. Te crié, te amé, sufrí contigo. El título me lo he ganado, aunque no te haya llevado en mi vientre. Asiente levemente, como concediéndome ese derecho. María era extraordinaria, continúa. Su pasión por la danza, su espíritu libre, su forma de ver la vida. En sus palabras me he reconocido a mí misma. Ese anhelo constante de más, esa sensación de no encajar del todo que siempre me ha acompañado. Ahora entiendo por qué. Me acerca una fotografía que no había visto antes. Es María en un escenario, ejecutando un arabesque perfecto, con ese porte que solo tienen las bailarinas nacidas para serlo. La luz la ilumina como a un ángel. La encontré en internet, me explica. Busqué en los archivos de las compañías de danza de los años 70. Estaba en el Ballet de Barcelona. Recibió críticas maravillosas. La miro con orgullo. Elena siempre ha sido así, metódica, perfeccionista, incapaz de dejar cabos sueltos. Ahora entiendo que estaba reconstruyendo su identidad fragmentada, pieza a pieza. He hablado con Miguel, dice, cambiando de tema. Su rostro se ensombrece. Le enseñé las grabaciones que teníais Lucía y tú. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré los correos electrónicos con el casino que Lucía había encontrado, se derrumbó. Confesó todo. Las deudas, las manipulaciones, incluso que fue él quien dejó el gas abierto aquella vez, para hacerte parecer descuidada. Un escalofrío me recorre la espalda. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación de un hombre acorralado por las deudas? ¿Qué va a pasar con él?, pregunto, aunque no estoy segura de querer saberlo. Carlos se ha hecho cargo, responde con cierta amargura. Le ha ofrecido un puesto en la sucursal del banco en Murcia, lejos de Madrid y de sus acreedores. Y le ha prestado dinero para saldar la deuda con Navajo, que era la más urgente.
¿Y tú? ¿Le has perdonado? Elena suelta una risa seca, sin alegría. El perdón es un camino largo, mamá. Ahora mismo solo siento alivio de que ya no esté en mi vida. Hemos iniciado los trámites de divorcio. Guardo silencio. No es momento de opiniones ni consejos. Es su vida, su decisión. He convocado una reunión familiar para el domingo, continúa. Quiero que todos conozcan la verdad. Sobre mí, sobre María, sobre todo. No más secretos, no más mentiras. Esta familia se ha sostenido sobre arenas movedizas durante demasiado tiempo. La idea me aterra, pero sé que tiene razón. Los secretos son como tumores, si no se extirpan, terminan matando al organismo que los alberga. El domingo llega demasiado rápido. Mi salón, testigo de tantos dramas familiares, acoge ahora la reunión más difícil de todas. Carlos viene con Pilar y Lucía. Javier ha venido expresamente desde Barcelona. Elena preside la mesa, sentada donde solía hacerlo Antonio. Lucía corre a abrazarme en cuanto me ve. Te he echado de menos, abuela. Este ángel guardián que me salvó con su intuición y su valentía. Elena toma la palabra. Con voz clara y firme, como la abogada brillante que es, expone la verdad sobre su origen. Les muestra las cartas, el diario, la fotografía de María. Les habla de la manipulación de Miguel, de las grabaciones, de todo lo que ha descubierto estas semanas. No hay reproches en su voz, solo hechos, como si estuviera presentando un caso en los tribunales. Carlos está pálido. Yo, no tenía ni idea, balbucea, mirándome con una mezcla de confusión y dolor. Papá nunca dijo nada. Tu padre cumplió su promesa hasta el final, le explicó. Era un hombre de palabra, para lo bueno y para lo malo. Pero manipular a mamá, ¿cómo pudiste estar de acuerdo con eso, papá? Le reprocha Lucía a Carlos, con la indignación propia de la juventud. Lucía, las personas adultas a veces hacemos cosas terribles creyendo que son por el bien de todos, interviene Elena, sorprendiéndome con su madurez. Tu padre pensó que estaba protegiendo a la abuela. Javier, siempre el más sensible, está llorando silenciosamente. Elena siempre fue diferente, dice. Ahora entiendo por qué papá. Por qué todo era distinto con ella. La reunión se prolonga durante horas. Hay lágrimas, confesiones, algunos reproches inevitables, pero sobre todo, hay verdad. Una verdad que, como un cauterio, quema y purifica a la vez. Cuando todos se marchan, Elena se queda atrás. Se sienta a mi lado en el sofá, como cuando era niña y me pedía que le contara un cuento antes de dormir. ¿Sabes? Toda mi vida he intentado ser la hija perfecta, buscando la aprobación que nunca llegaba del todo, me confiesa. Estudié Derecho porque a papá le habría gustado, me casé joven porque era lo correcto, seguí cada regla del manual de la buena hija española. Y ahora descubro que no era su hija. Que mi verdadera madre era una bailarina rebelde que desafió todas las convenciones. Y sin embargo, eres más parecida a tu padre Antonio de lo que crees, le digo. Esa tenacidad, ese sentido del deber, esa rectitud. Eso lo heredaste de él, no por sangre sino por crianza. Sonríe, considerando esta nueva perspectiva. Quizás tengas razón. Quizás somos un poco de todos los que nos han amado. Se levanta y mira las fotografías familiares en la pared. Voy a colgar una foto de María junto a las demás. Es hora de que ocupe su lugar en esta familia. La semana siguiente, Elena viene a tomar el té. La otra semana también. Poco a poco, establecemos una nueva rutina, un nuevo tipo de relación. Ya no es la hija perfecta intentando complacer, ni yo la madre guardiana de un secreto terrible. Somos dos mujeres adultas, con cicatrices y errores, intentando construir algo nuevo desde las ruinas de lo antiguo. Un día me trae un regalo, una pequeña caja de música. Era de María, me explica. La encontré entre sus cosas, en esa caja que guardabas en el ático. Creo que le gustaría que la tuvieras. La abro y suena una melodía de Tchaikovsky. El lago de los cisnes. Los ojos se me llenan de lágrimas. Gracias, susurro, por encontrar el camino de vuelta a mí. Elena me toma de la mano, y en ese sencillo gesto siento que, finalmente, después de 47 años de secretos y mentiras,
Nuestra familia ha encontrado la paz.